En esta práctica vamos a medir la presión de vapor del agua a altas temperaturas y veremos conceptos relacionados. Un líquido en un recipiente abierto irá pasando a fase gaseosa por evaporación y ese vapor se difundirá con el aire. Si en el recipiente abierto pudiéramos observar lo que ocurre en el interior del líquido, veríamos que hay un movimiento continuo de las moléculas. Y solo aquellas que tienen suficiente energía podrán abandonar el líquido y pasar a la fase gaseosa. Si el recipiente lo tenemos cerrado, las moléculas no pueden escapar, chocarán en las paredes del recipiente y si éstas están más frías, el vapor condensará. Por tanto, en el recipiente cerrado ya podemos medir la presión de la fase gaseosa del líquido, o sea, su presión de vapor. En definitiva, en el recipiente abierto hay un paso lento a fase gaseosa y hay por tanto evaporación. En el cerrado hay una vaporización medible. Cuando el número de moléculas que vaporizan se iguala con el número de las que condensan, se alcanza el equilibrio y la presión de vapor es la máxima o de saturación. Esta es constante siempre que no cambiemos la temperatura. Si representamos la presión de vapor frente al tiempo, observamos que al cabo de un tiempo esta ya no cambia, se ha alcanzado el equilibrio y al valor de la presión de vapor correspondiente se le llama presión de vapor máxima o de saturación. Por tanto, a la temperatura T1, PV1 será la presión de vapor máxima o de saturación. La presión de vapor no va a depender del volumen del recipiente ni del volumen de líquido que tengamos. ¿Qué ocurre si cambiamos el volumen? Si aumentamos el volumen del recipiente, como en este caso, se producirá momentáneamente una disminución de la presión de vapor, que con el tiempo se recuperará. La presión de vapor de un líquido puro no depende de la masa ni del volumen y será constante para cada temperatura cuando se logre el equilibrio. En el laboratorio vamos a usar este aparato para medir la presión de vapor del agua a altas temperaturas. Este aparato consta de una serie de elementos, como son un manómetro para medir presión de vapor, que está conectado a un cilindro donde se introduce la muestra a la que vamos a medir su presión de vapor. Tendremos también una fuente de calor, en este caso será una resistencia eléctrica, y usaremos también un termómetro. Para el llenado con la muestra, en este caso agua destilada, se quitará la tuerca correspondiente del cilindro, se llenará completamente y se cerrará la tuerca con fuerza. Para tener una lectura más precisa de la temperatura, pondremos pasta conductora al termómetro que se introduce en un orificio del cilindro y encenderemos la fuente de calor. ¿Qué ocurre al aumentar la temperatura? Al calentar, mayor número de moléculas pasarán a fase gaseosa y la presión de vapor será mayor que al inicio. En un recipiente cerrado se observará un aumento de la presión de vapor. El calor transmitido al cilindro irá aumentando la temperatura del agua y por tanto la presión de vapor del agua en su interior. Tomaremos nota de los valores de temperatura que corresponden a valores de la presión de vapor. Observaremos cómo al aumentar la temperatura aumenta la presión de vapor. Estos valores los llevaremos a una tabla para después realizar una gráfica. Cuando lleguemos a unos 200 grados, quitaremos la fuente de calor y seguiremos tomando lecturas de presión de vapor-temperatura, en este caso descendentes. Construiremos una gráfica con los valores medios, ya que tenemos dos series de valores, presión de vapor-temperatura, una calentando y otra enfriando, y obtendremos una curva exponencial. La presión de vapor está relacionada estrechamente con la temperatura de ebullición. Sabemos que si calentamos un líquido, llegará un momento en que todo él pasará a vapor. Cuando el líquido iguala su valor de presión de vapor a la presión que soporta, a la temperatura que esto sucede se le llama temperatura de ebullición y se dice que el líquido hierve.
Por tanto, la temperatura de ebullición depende de la presión. Si la presión soportada es una atmósfera, la temperatura se denomina temperatura de ebullición normal. Esto lo comprobamos en el laboratorio observando que la temperatura de ebullición para el agua no llega a 100 grados centígrados, porque tampoco la presión atmosférica en ese momento es exactamente una atmósfera. En esta práctica se hallará también el calor latente de vaporización del agua. Si calentamos el líquido, el calor suministrado aumentará la temperatura del líquido, solo hasta cierta temperatura, la temperatura de ebullición. Aunque sigamos suministrando calor, no se traduce en un aumento de la temperatura del líquido. El calor se está usando en convertir líquido en vapor. Llegará un momento en que todo el líquido habrá pasado a la fase gaseosa y si seguimos aportando calor, el vapor aumentará su temperatura. Al calor suministrado para cambiar de estado sin cambiar la temperatura es lo que se llama calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización se relaciona también con la combustión. En la combustión obtenemos gases, generalmente dióxido de carbono y vapor de agua, y un calor por unidad de masa o volumen denominado poder calorífico. Si el agua obtenida en la combustión la dejamos en estado gaseoso, hablaremos de poder calorífico inferior. Si consideramos el agua en estado líquido en los cálculos de poder calorífico, tendremos un valor mayor o poder calorífico superior. La diferencia entre ambos poderes es precisamente el calor latente de vaporización del agua. Para la obtención experimental del calor latente realizamos una segunda gráfica, en este caso el logaritmo neperiano de la presión de vapor frente a la inversa de la temperatura en Kelvin. Llevando los valores experimentales de calentamiento y enfriamiento obtendremos una recta media, a la cual le hallaremos gráficamente la pendiente. Y conociendo la ecuación de Clausius podremos hallar HV o el calor molar de vaporización del agua. Midiendo la presión de vapor a los combustibles en un aparato normalizado, tendremos el dato de presión de vapor Reid, que informa de la calidad del combustible. Podemos decir, como resumen, que la presión de vapor no depende del volumen de líquido siempre que exista algo, no depende de la masa, y sí depende de la temperatura, como queda visto en la gráfica que se realiza en el laboratorio.